Muy buenas noches a todos, soy Rafael Chávez, director ejecutivo del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a esta edición de cierre del ciclo de tertulias culturales del teatro. El 2020 nos ha dado duro. La pandemia, los terremotos y entre otras desavenencias nos han llevado a reinventarnos como institución cultural, institución académica y en general como país. Agradecer el apoyo de nuestra fiel audiencia, de nuestros entrevistados y entrevistadores. Gracias a todos por auspiciar el Teatro Invita. Llevamos 13 semanas, 25 entrevistados y más de 100,000 personas han visto nuestro proyecto a lo largo de estos 3 meses. Hoy quiero que conozcan a nuestros entrevistadores y reflexionemos sobre la experiencia que hemos vivido. En primer lugar, tenemos al que rompió el hielo, el mexicano Mario Alegre Barrios, periodista cultural, editor, profesor universitario y experto en todas las bellas artes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Gracias, Rafa, por la oportunidad. Cuando recibí la invitación para este proyecto, de inmediato me entusiasmé porque obviamente, primero que todo, por lo que implica para nuestro teatro. Segundo, por las personas a las que convocaste, tanto artistas como colegas, periodistas, historiadores, Agnes, Mario, Pedro, ¿verdad? Viejos amigos. Y para mí ha sido un privilegio realmente estar con ustedes durante estas semanas y nuevamente darte las gracias y gracias a todas las personas que nos han honrado con su compañía, ¿verdad? Durante todas estas noches. Acompaña además una persona que admiro mucho, Mario Edgardo Roche Morales, periodista, actor y catedrático de la Escuela de Comunicación. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias y aprovecho la oportunidad para agradecerte a ti y a la dirección del teatro y al recinto la oportunidad de participar en este proyecto que nos toca el corazón y con el que nos hemos sentido tan contentos de poder conversar con maestros, con colegas y pensar sobre lo que hacemos, ¿verdad? Sobre todo en un contexto tan particular como este. Así que muchas gracias por la invitación y muy honrado de compartir con los colegas. Gracias a ti. La gestora del nombre El Teatro Invita, nuestra colaboradora principal, la doctora Agnes Bosch Irizarry, catedrática de Lenguas Extranjeras y decana de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo te encuentras hoy? Saludos, pues mira, me encuentro muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes aquí, aunque a distancia, pero presencialmente, en este formato del Teatro Invita, que fue una adaptación de lo que queríamos hacer inicialmente, ¿verdad? Que era invitar a colaboradores aquí a presentarse en nuestro teatro, pero bueno, mantuvimos la idea original y yo creo que hemos tenido mucho éxito, un éxito diferente, pero como quiera muy importante. Gracias, Rafa. Así es. Por su parte, Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, historiador, periodista e inventor de muchas iniciativas culturales, el que siempre me dijo que sí a todo. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Rafa, yo encantado de estar aquí, imagínate. Tengo a mi ex editor del periódico, a mi ex director de noticias de Radio Universidad y a mi jefa de compañía, así que wow. Gracias, Pedro, por todo tu apoyo. Debo agradecer además también a uno de nuestros entrevistados que en el transcurso de este proceso se convirtió prácticamente en otro entrevistador y gestó una encomienda especial que era entrevistar a algunos de nuestros exalumnos destacados. Edgar García, te abrazamos y te saludamos en la distancia. Gracias por tu apoyo de siempre. Ustedes pueden apreciar desde sus hogares. Nosotros estamos todos en una transmisión simultánea desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Para garantizar el distanciamiento social, hemos decidido hacerlo de una forma innovadora. Cada uno de nosotros está en distintas áreas del teatro. Y como somos muchos, vamos a hacer la entrevista por rondas. La primera ronda va dirigida un poco a que conozcamos más a nuestros entrevistadores, porque ustedes dirán cuáles son los méritos y cuáles son las trayectorias de estas personas que nos han acompañado durante estos últimos 3 meses. Así que comienzo con Mario Alegre. Mario, una pregunta directo al corazón. ¿Por qué Puerto Rico? ¿Qué es lo más que extrañas de México? Yo creo que lo más que extraño de México, además de la familia, ¿verdad? Y los amigos, es la infancia. Yo soy una persona que es muy muy anclado a una infancia que para mí fue luminosa, feliz, con muchas privaciones quizá económicas, pero cuando toda la gente jugaba en la calle, cuando jugábamos fútbol en la calle, cuando jugábamos canicas en la calle, y yo creo que hasta mis 11, 12, 13 años, 14 años, pues fue una época para mí inolvidable y una juventud
juventud, una adolescencia, cuando me empecé a formar universitariamente, también muy plena. Yo llegué a Puerto Rico a los 21. O sea que si me preguntas qué es lo que más añoro de México, es esa, ¿verdad? Esas vivencias de mi juventud, de mi infancia, obviamente la comida, obviamente mis amigos. Pero cuando estoy en México extraño infinitamente y quizá más a Puerto Rico. Y me doy cuenta de que ya soy más puertorriqueño que mexicano, porque uno aprende a querer aquel lugar donde uno elige vivir, donde uno se hace hombre. Yo aquí me hice adulto, aquí me hice padre, aquí me hice profesional. Aquí he ejercido la profesión que me ha dado tantas alegrías y tantas satisfacciones, ¿verdad? Entonces yo esto de los nacionalismos los cojo, siempre lo digo con pinzas, ¿verdad? Yo no puedo decir que me sienta orgulloso de algo de lo que yo no elegí. Yo no elegí nacer en México. Me siento infinitamente feliz por mi parte mexicana. Pero si vamos a ver, quizá mi mayor orgullo sea mi parte puertorriqueña, porque fue algo que yo elegí, algo por lo que yo trabajé, algo por lo que yo me esforcé. Y de eso sí me puedo sentir orgulloso. Yo no me puedo sentir orgulloso de algo que no hice, que fue accidental, que fue obra del azar, ¿verdad? Haber nacido en México. Y con esto no quiero decir que yo no añore a México, que no me sienta mexicano hasta la entraña. Pero en cuestión de orgullos, pues yo manejo esos issues de vida de esta manera, ¿no? Entonces, ya llevo aquí 42 años en Puerto Rico, 2/3 partes de mi vida las he vivido aquí. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes, para todas las personas que me han hecho sentir en casa sin haber nacido aquí. Me parece que eso simplemente fue accidental, así es que uno vive eternamente agradecido. Aquí nunca nadie, ningún puertorriqueño de verdad me ha hecho sentir extranjero. Eso lo valoro, eso lo atesoro y eso es algo que llevo a mucho orgullo. Gracias, Mario, por esa respuesta. Mario Roche, ¿la actuación o el periodismo? Yo creo que yo soy un actor que actúa de periodista, de profesor universitario, de todas las que toque. Evidentemente, mi primera pasión y probablemente la más intensa es la del teatro. De todas maneras, he tenido el privilegio de poder emprender profesionalmente otros desafíos que he disfrutado muchísimo y que al final del camino uno observa cómo una disciplina ha nutrido a la otra. Muchas maneras de enfrentar el trabajo periodístico yo los apliqué al trabajo interpretativo y viceversa. Todo ese bagaje literario, teatral que me brindó el drama, el teatro, yo lo he podido aprovechar en términos del trabajo y la manera de mirar el trabajo en la comunicación y en el salón de clases. Así que al final del camino yo siempre evoco una cita de un señor que conocí, un cantante de ópera, cuando trabajaba yo de extra, cuando empezaba en el teatro en la escuela superior. Tuve la oportunidad de trabajar de extra en un montaje de Turandot. Había un cantante que a mí me impresionó muchísimo porque era excelente cantante, muy buen actor y eso era algo que uno no necesariamente observaba, ¿no? Personas que pudiesen manejarse en todas las disciplinas con destreza, habilidad y eficacia. Y nunca olvido que él me decía, bueno, lo que pasa es que si tú te metes a brujo, debes conocer todas las hierbas. Así que es importante formarte y obtener ese trasfondo multidisciplinario para emprender con la mayor calidad y eficacia posible, repito, el reto que tengas de frente. Pero sin duda, probablemente lo del teatro y la actuación es lo que llevo en lo más profundo de mi corazón. Y si se fijan, vean cómo este brujo conoce todas sus hierbas, que ya contestó mi segunda pregunta. Yo le iba a preguntar que cómo convergían esas dos pasiones en él. Así que ya vemos que el actor es el que predomina en el ámbito periodístico, en el ámbito de profesor y en el ámbito en general de su vida. Así que muchas gracias, Mario, por esa respuesta. Gracias a ti. Agnes, ¿qué fue lo mejor que te regaló Francia? Wow, Francia. Mira, pues yo creo que lo más importante de mi formación, ¿verdad? Porque en Francia pues yo me formé personalmente y académicamente. Hay una parte de estructura que me la dio la formación francesa.
yo creo que nosotros muchos estudiantes se van de aquí, ¿verdad? Del Departamento de Lengua, del cual yo soy egresada, y tenemos muchas oportunidades para ir a estudiar al extranjero, y uno de los países en donde, ¿verdad?, nuestros estudiantes escogen ir, incluida yo, es a Francia. Yo me fui a París, después de haber dicho, porque yo estuve un año de intercambio previo a eso, y después de regresar dije que no regresaba a Francia, no vuelvo a Francia. No me gusta el sistema académico, es muy rígido, es como jerárquico, y sin embargo, 2 años después me volví a ir, y esta vez para completar mi maestría y mi doctorado. Y creo que eso es bien importante dentro de todo, ¿verdad? Quizás nosotros como boricuas, como latinos, como caribeños, resentimos un poco esa estructura que tratan de poner algunos sistemas, sobre todo el sistema académico. Pero ciertamente me ha permitido, ¿verdad?, tener una perspectiva mucho más amplia de cómo enfrentar ciertas situaciones, de cómo incorporarme yo en lo que es la academia, porque ahora esa es mi profesión, ¿verdad? Y sí, de organizar. Los franceses trabajan mucho con lo que ellos llaman el plan, que es un bosquejo, ¿no? Y todo lo que ellos van a hacer está estructurado según pues, lo que tiene que estar previsto en las diferentes etapas de ese bosquejo. Pues mira, yo luché contra ese plan mucho tiempo, y resulta que ahora como me veo como profesora y también como profesional, y se ha incorporado, ¿verdad?, la forma en que manejo las cosas, en que me organizo, en la que trato de atender los diferentes puntos de vista, ¿verdad?, aunque sean contradictorios, ¿verdad? Y pues me ha aportado mucho en ese aspecto, definitivamente, aparte de que pues la vida en París es otra cosa. Yo se lo recomiendo ahora a cualquiera. ¿Y por qué el francés y no el italiano, el portugués o el mandarín? Yo estudié francés un poco por casualidad. Yo en realidad quería estudiar literatura comparada. Y claro, me gustaba la idea de poder leer la literatura en la lengua de origen. Y ciertamente una de las literaturas como más conocidas, no necesariamente más importante, pero más conocida, la literatura francesa, ¿verdad?, en esas etapas formativas de uno en la escuela superior y a inicios de la universidad, y me encaminé en esa dirección. Después del francés escogí el alemán, pues porque es una lengua también muy distante a las lenguas romances que ya conocimos, y quizás precisamente porque pensando que las lenguas romances pensábamos que eran más fáciles de adquirir o de comprender, ¿verdad? Y pues uno trata de buscar este equilibrio también del que te hablaba. No me arrepiento, el francés es una lengua espectacular, y las oportunidades que me ha brindado han sido incomparables. Gracias, Agnes. Pedro Reina, ¿qué piensas cuando te menciono a Ricardo Alegría? Una figura compleja, una figura que en sí mismo fue como una escuela, conocerlo a nivel personal y a nivel académico, porque yo digo que había una sofisticación en él que era académica, política, personal, era una persona bien interesante para estudiar, y tuve la oportunidad de hacerlo. ¿Qué significa para ti? ¿Cuál tú entiendes que ha sido su aporte más importante a nuestra historia? Fíjate, yo digo que después de haber conversado con él mucho tiempo, la gente no comprende cuando se acerca desde el presente al trabajo que se hizo desde el Instituto de Cultura, no comprende el hecho de que ellos fueron pioneros en empezar a hablar de temas y de cosas que en aquel momento no se hablaban. En 1955, contenido sobre Puerto Rico no había en los currículos de la escuela, muy poco. Entonces, el papá de don Ricardo, José Alegría, quien era periodista, abogado, fundador del Partido Nacionalista, le pegaba un mellón que era que le decía: tú te inventaste a los taínos. Pero en realidad, esa anécdota era cierta. Cuando el papá le decía: tú te inventaste a los taínos, hay una afirmación que es correcta: no había contenido sobre los taínos en los currículos de la escuela, y él se fue por ahí y efectivamente fue pionero. Quizás el problema está en pensar que el Puerto Rico de aquella época es igual al de ahora, y eso pues, evidentemente es falso. Yo creo que hoy tenemos otros desafíos, y lo mejor que podemos hacer es superar el trabajo que él hizo, reconociendo lo que hizo, pero buscando respuestas a los problemas que tenemos desde nuestras circunstancias. Definitivamente, y la emprendemos bastante fuerte en unas circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Tenemos que mirar hacia atrás, reflexionar sobre el presente y forjar un mejor futuro para todos nosotros y nuestras generaciones venideras. Mario Alegre, ¿cuándo entendiste lo que era la cultura y comenzaste a tener ese fervor por ella? Bueno, eso es algo que uno vive de una forma orgánica y quizá inconsciente, ¿verdad? La conciencia de eso te das cuenta de eso más
tarde cuando lo racionalizas. Con el tiempo yo aprendí que la cultura no es algo que uno se pone cuando se levanta y dice voy a trabajar como periodista cultural. La cultura es algo que tú respiras, que tú sueñas, que tú caminas con ella. Y me di cuenta de que nosotros somos, y digo somos nosotros, me refiero a todos, somos seres culturales por naturaleza, entendiendo la cultura como en su acepción más amplia, ¿verdad? Somos fruto de lo que es ese bagaje cultural construido de creencias, de mitos, de conocimientos, de creencias, de inquietudes, de proyectos, de esa comunidad que se retroalimenta a cada instante. Y uno comienza a vivir la cultura cuando tú vives la cultura desde esa perspectiva, te das cuenta que prácticamente todo lo que hacemos tiene un enorme ingrediente cultural y que esa cultura nos define en lo social, nos define en lo político, nos define en lo educativo, nos define en lo artístico. Y quizá por eso fue que aunque mucha gente, y a mí me pasa y todavía me lo dicen a veces de una forma soslayada, el periodismo cultural, cuando yo lo ejercía, que para mí fue una época dorada en el periodismo cultural, la que yo pude ejercer en el Nuevo Día, el periodismo cultural se veía como que no era periodismo real. Tú tenías que ser o periodista de noticia dura, o tenías que ser periodista de política, o periodista de economía, para que la gente te reconociera realmente que eras periodista. Yo pude caminar con eso de una forma muy no me importaba, ¿verdad? El hecho de que fuera de esa manera, porque yo creo que el periodismo cultural es una zapata fundamental como cronista, como un constructor de juicios, de elementos de juicio para que la gente aprenda a comprender lo que se hace todos los días en el arte y en la cultura de nuestro país, como cronista de lo que somos. Tengo aquí a Pedro en este ambiente, en este espacio conmigo, y me acuerdo que yo era editor del Nuevo Día, de la sección de Arte y Cultura, y Pedro vino con un proyecto extraordinario, ¿verdad?, vinculado al Festival Casals. Para mí fue un privilegio. Pedro se acercó con mucha humildad a tratar a plantearnos este proyecto, y dije, pero Pedro, usted tiene las puertas más que bien abiertas aquí. Para mí fue una de las experiencias eso fue allá hace como 15 o 20 años, si mal no recuerdo, y es una de las experiencias como editor que con más placer tengo y recuerdo, porque yo aprendí muchísimo del Festival Casals, a pesar de que era mi vida, de lo que yo escribía. La apertura que me dio Pedro a esa mirada del Festival Casals, desde esta perspectiva más que musical, eminentemente histórica, pues fue una revelación. Entonces así es como yo vivo la cultura, ¿verdad? Con esta amplitud de criterio, con esta amplitud de visión. Y cuando me di cuenta de eso, yo creo que fue algo orgánico, que con el tiempo, no fue que una mañana me desperté y pensé, esto es la cultura y esto es lo importante. Yo creo que es algo que tú lo empiezas a palabrar en la madurez y desde la razón, pero es algo que se vive siempre. Así es. Roche, como artista, ¿qué te falta por hacer y qué faceta de tu trayectoria quisieras repetir? Bueno, por hacer, eso es una cuestión que uno se podría plantear como algo ilimitado, ¿no? Uno tiene muchas intuiciones creativas, uno tiene muchas expectativas con el desarrollo de cierto tipo de proyectos, ¿verdad? De modo que sí te puedo decir que uno tiene en la mesa de trabajo conceptos, ideas para desarrollo de posibles proyectos, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata. Recuerdo haber leído en una ocasión a un filósofo de la ciencia, Jorge Wagensberg, que decía que él no sabía lo que era la felicidad, pero sí la infelicidad, una insatisfacción creativa. Así que yo creo que de eso se trata vivir también, de estar en el continuo proceso de insatisfacciones creativas para buscar concretarlas, para buscar desarrollarlas.
Me parece que me preguntaste qué proyectos o qué episodios en particular de la experiencia que he tenido de teatro me gustaría repetir. Muchas. Cuando venía para esta conversación, por ejemplo, pensaba en las ocasiones en que tuve la oportunidad de actuar en este escenario. Son más de 10, o sea, clásicos desde El Rey Lear, cuando era estudiante, o Los Entremeses Cervantinos, o Cyrano de Bergerac, con Teatro del 60, Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, La Pasión según Antígona Pérez. O sea, son momentos en los que se cristalizaron unos procesos creativos muy particulares que se cocinaron a fuego lento en muchos de estos casos, y en ese proceso del ensayo cuidadoso, que toma tiempo, que por momentos podría parecer tedioso, es que está la riqueza de este trabajo como intérprete, porque ya luego tú presentas y haces las funciones y se acabó, pero esa labor creativa y de construir algo se da en los ensayos. Así que te he mencionado, y realmente sería injusto porque son muchas otras piezas en las que uno ha tenido oportunidad de participar, pero esa oportunidad de tú poder lanzarte a un proyecto creativo que te da margen para tú ir configurando poco a poco una creación, es un lujo, y sobre todo en estos tiempos. Así es. Yo he sido testigo en mi trayectoria de cerca de 20 años en la universidad como estudiante y empleado de esa doble faceta y el talento y la disciplina de Mario Roche. Recuerdo haberte visto por primera vez actuando en una obra que ocurrió en el centro de estudiantes que se llamaba Lechón, si mal no recuerdo. El Cerdo, efectivamente. El Cerdo. Esa fue una pieza, mira, es que estaba hablando de Francia, es una pieza, es una adaptación de una novela que se llama El Cerdo, de un autor francés que se llama Raymond Queneau, y que de hecho, ahora si uno se pone a pensar, esa obra, la adaptación que trabajamos bajo la dirección de Proviseín, digamos que adelantó muchas de las cosas que hemos estado viviendo en los últimos 10 años, por las reestructuraciones, los despidos, el desarrollo de una sociedad excluida, ¿no? Porque si tú no tienes acceso al trabajo, quedas al margen de la sociedad de consumo. Y efectivamente ese fue un montaje que disfruté mucho, era un monólogo con una participación especial del colega Julio Ramos, y que tuve la oportunidad precisamente de adaptar el texto junto a Provi. Si tú supieras, esa es una obra que yo recuerdo con mucho cariño, pero también con dolor, porque no sé, me imagino que me apretó botones. Yo no soy de los actores que dicen, ay, no puedo hacer tal o cual papel porque me afecta y tal, pero realmente esa fue una pieza que a mí me apretó botones. Así que es como agridulce mi recuerdo con la obra. Hicimos un montón de funciones, hubo una buena recepción de la crítica y tal. Pero de eso se trata, de seguir adelante y de aprender y recoger de esos procesos y tratar de continuamente reinventarse, no quedarse en la zona de confort. Eso es lo que yo le pido a la vida, que nunca me quede en la zona de confort. Definitivamente así es, y siempre recordaremos tu papel de Perón en Evita, en el gran estreno de Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico en 2011, así que siempre también serás recordado por esa interpretación. Evita fue un goce, Evita fue un goce. Definitivamente. Agnes, como decana de Humanidades, ¿dónde centras la importancia de la Universidad de Puerto Rico en el desarrollo de la cultura puertorriqueña? Bueno, la Universidad de Puerto Rico es uno de los centros culturales más importantes del país. O sea, ciertamente, y ahora escuchando a los dos Marios, ¿verdad? El rol de la cultura, cómo se vive la cultura. La cultura no es algo que uno, como dice Mario Alegre, se pone para representar algo, sino que es una cosa que uno vive, que está todo el tiempo. También tendríamos que pensar, ¿verdad?, cómo vamos a definir cultura. ¿Qué es cultura? La cultura que nosotros concebimos desde el espacio quizás más académico, más formal, más tradicional, o la cultura popular que vivimos todo el tiempo y que converge con lo que es la universidad. A medida en que los estudiantes entran, van, salen, nos enriquecen, ¿verdad? Con diferentes, ellos trabajan en teatro, en música y en muchas otras manifestaciones culturales, ¿verdad? Que son los que nos mantienen en el día, en la vida cotidiana. Por otro lado, escucho a Mario Roche, ¿verdad? Hablar de todo lo que es el reinventarse como artista,
viniendo también de una persona que es académica, ¿verdad? Que es nuevamente esa convergencia entre lo que es el estudio de la cultura y del arte y la representación y la creación. Yo creo que ese es lo más importante que nosotros hacemos continuamente, que es que desde los espacios académicos, ¿verdad? Que es la universidad, estamos tejiendo colaboraciones unos con otros. Mario ha colaborado con el Departamento de Drama. De hecho, iba a estrenar una obra de José Luis Ramos Escobar cuando nos encerramos, ¿verdad?, durante la pandemia. O sea que hay una gran posibilidad de compartir experiencias, de trabajar desde lo que son las tablas, de para presentar en el teatro, de estar en el teatro, el vínculo que todos nosotros, independientemente de quién sea, yo creo que lo vimos a través de las diferentes entrevistas que hicimos, ¿verdad? Cómo cada uno de nuestros entrevistados y cómo cada uno de nosotros tiene un vínculo innegable y maravilloso con el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y dentro de la universidad, ¿verdad?, que es un centro de cultura, pues el teatro es el centro cultural de la universidad. Así que yo creo que nosotros, desde las diferentes manifestaciones académicas, que puedan ser conferencias magistrales, representaciones teatrales, presentaciones del coro, de coralia, de las agrupaciones musicales de la institución, ¿verdad?, que ahora estamos también reproduciendo en otros medios, porque si bien es cierto que el teatro está cerrado y que la universidad está en un uso limitado, ¿verdad?, de su potencial, no es menos cierto que hemos buscado también maneras de continuar generando lo que es información, lo que es comunicación, conocimiento y cultura de diferentes maneras. Nosotros como profesores, ¿verdad?, adaptándonos, y a algunos nos cuesta, y lo tengo que confesar, a mí se me hace difícil, pero adaptándonos a estas nuevas modalidades, ¿verdad?, pero no solamente como profesores, sino como creadores. Y los invito, de hecho, a ver todas las cosas que se han estado haciendo desde los diferentes departamentos, desde las diferentes instancias de la universidad, y cómo hemos seguido generando todo esto que nos marca como institución, y que está disponible en las páginas de la institución. En el caso del teatro, pues, con esta iniciativa que pretendía ser una iniciativa presencial, que iniciaba precisamente en abril con la presentación de Andanza, nuevamente estamos hablando de colaboraciones con egresados, con gente que nunca ha perdido el norte, ¿verdad?, y la universidad como norte, porque quieren devolverle a la universidad lo que ellos recibieron en su momento como estudiantes y profesores. Pues esa iniciativa no la perdimos, sino que la reorientamos. Y como decía Mario, pues nos reinventamos, ¿verdad? Y seguimos para adelante con todo lo que es cultura, teatro y universidad. Y definitivamente desde esa idea que plantea es que se percibe el alcance de la universidad en nuestro país como el proyecto cultural más importante de nuestra historia y de nuestro desarrollo socioeconómico. Pedro Reina, ¿cómo se ve la cultura desde el ojo y desde la perspectiva de un historiador? Bueno, imagínate, la cultura es como el mar del cual nosotros nos alimentamos, es el orden donde se encuentra el ADN de una nación, de un pueblo. Y obviamente, cuando tú te acercas a la historia, en estos días escuchaba un pequeño video que colgaron en las redes sociales de Viola Davis, la famosa actriz estadounidense que ganó el Oscar hace poco y que ha ocupado un lugar prominente en las tablas de Estados Unidos. Ella decía, la historia no es el pasado, la historia es el presente. Y yo que soy un historiador contemporáneo, que le interesa el fenómeno reciente y que intenta hacer sentido de esas cosas, tengo que decirte que pues, en el caso de Puerto Rico, que además es un país marcado por el colonialismo, la cultura se vuelve esa dimensión de la vida donde se preservan esas cosas que son importantes. Estoy diciendo con esto que la cultura sea algo estático, pero siempre es un registro actualizado donde la gente, donde los individuos y donde el colectivo va cifrando muchas cosas del sentido de su existencia, de sus sueños, de sus dolores. En este momento, por ejemplo, que enfrentamos tanta incertidumbre, yo recuerdo mucho las palabras de un querido amigo, el escritor mexicano Pedro Ángel Palou, que hace unas semanas escribía en el diario El Excelsior de México que la incertidumbre era angustiosa, pero que la certeza era insoportable. Creo que estaba citando a Voltaire,
pero cuando yo lo leí, yo decía, ok, la incertidumbre es incómoda, pero la certeza es insoportable. Me quedé muy tocado, porque este mismo proyecto que nosotros hemos hecho es un ejemplo de cómo la gente en el medio del aislamiento, del sufrimiento, del perder el contacto físico con las personas, no tanto el núcleo más cercano, porque eso siempre lo vemos, pero de momento descubrimos que el contacto físico con gente que estaba en el próximo círculo, la pérdida de ese contacto y nos lastimó mucho, y acudimos a las redes como a buscar comunidad. Inmediatamente fuimos a las redes a ver a mi artista preferido, está haciendo esto, déjame ver, mi escritor preferido, está haciendo esto, mi escritor preferido. Y yo digo que la cultura, cuando veamos el balance general de esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que la cultura fue parte de la medicina que nos tuvimos que aplicar, y cómo la cultura tuvo que reinventarse en cierta manera. Y sí, tenemos una cierta fatiga de los dispositivos electrónicos, pero como vivimos una situación de emergencia, pues ya que no podemos venir a un espacio tan hermoso como este, yo me siento que estoy en una catedral, porque literalmente para la cultura este espacio es una catedral. O sea, la historia de Puerto Rico no se puede contar sin la historia de este teatro y todo lo que aquí sucedió. Yo, por ejemplo, acabo de oír a Mario Rocha Morales decir que él actuó en Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, y yo recuerdo haber venido a ver esa producción aquí en el teatro. Es una de los recuerdos más memorables. Yo era estudiante universitario y vine a ver Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, que es una obra yo creo que es la única obra de teatro de Pablo Neruda. Y yo no recuerdo haberla visto nunca antes. Así que acabo de ponerle la cara y el nombre a Mario en esa producción y en el álbum fotográfico, porque a esta casa yo vine de niño, como a los 5 o 6 años, porque la mamá de un vecinito me hizo miembro del programa de actividades culturales. Así que en mi memoria individual este teatro es yo creo que fue mi primer encuentro con las artes de la representación, pero en el presente poder hablar con nuestro público, hablar con los creadores, los pensadores que estuvieron en toda esta serie, pues es una manera de mantener ese registro de la cultura vivo y latente y vigente para todos nosotros. Y definitivamente no podemos vivir sin la cultura y sin la historia, es lo que nos forma a todos, como bien mencionan muchas teorías de la comunicación. Ahora quisiera pasar a una sección en la que ustedes me pudiesen dar sus impresiones y contar sus experiencias dentro del proyecto del Teatro Invita. Comenzamos contigo, Mario Alegre. Bueno, retomando lo que estaba diciendo Pedro Reina hace un momento, mencionando lo que había sido lo que es la cultura, ¿verdad? Desde medio de esta pandemia. Yo creo que la cultura, para mí, es lo que ha hecho soportable y navegable, ¿verdad? Esta pandemia. Yo no puedo imaginar haber vivido esto sin lecturas, sin la música, sin el teatro, sin estos encuentros, ¿verdad? De los cuales el proyecto El Teatro Invita ha sido crucial. Yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí a varios amigos, varios colegas. Como te decía hace un rato, Rafa, uno cuando tiene amigos, ya a los amigos no se les entrevista, con los amigos se conversa. Estoy parafraseando algo que me dijo en algún momento el buen amigo Arturo Pérez Reverte, ¿verdad? Después de que yo lo entrevisté varias veces, ya para la sexta o séptima me dijo, Macho, tú y yo ya no nos entrevistamos, conversamos. Y esto es lo que ha pasado en muchas ocasiones con estos amigos con los que hemos tenido la oportunidad, yo creo que todos nosotros, de conversar. Son colegas, son personas que admiramos, pero que en primera instancia también son amigos. Y te hablo de un Cuco Peña, de un maestro Rafael Enrique Irizarry, Modesto Lacén, José Félix Gómez, Idalia, personas que practican y que viven la cultura y el arte de diferentes avenidas. Y para mí fue una fiesta, fue un verdadero banquete volver a conversar con ellos en este contexto, después de haber conversado con ellos a lo largo de mi carrera en otros contextos, pues, menos excepcionales como este, ¿verdad? Y uno revalida cosas. Yo creo que el periodista que respete su oficio, que se respete a sí mismo, nunca deja de aprender de sus entrevistados. Sobre todo porque nosotros los periodistas, los que vivimos de preguntones, ¿verdad? Haciendo preguntas,
A mí me da risa muchas veces porque yo a veces me descubro a mí mismo haciendo preguntas que mientras las estoy formulando yo me doy cuenta de que tengo un humor muy retorcido porque yo mismo no sabría cómo contestar esa pregunta si me la hiciesen, ¿verdad? Pero como el caso no es ese, como el caso no es que la tenga que contestar yo, creo que son preguntas que me obligan a mirarme a mí mismo, que me obligan a mirarme a mí mismo las respuestas que me dan muchos de estos amigos a preguntas que para mí son puntuales, independientemente de a qué se dedique el artista, ¿verdad? Cuál sea su línea de ejecución. Entonces para mí fue una fiesta este proyecto, ojalá y se repita, ojalá y tengamos la oportunidad de volver a reunirnos en este espacio, quizá ya de manera presencial, si no, pues seguir utilizando las redes sociales. Y yo sé que esto ha quedado grabado, ¿no? Estas entrevistas están ahí para que nuestros jóvenes vuelvan y revisiten a estas personas que son, como bien lo hemos visto, de diferentes generaciones de nuestro devenir artístico y cultural. Pero yo creo que ese ha sido para mí, en lo personal, el mayor partido que yo le he podido sacar a esto. Obligarme de una manera muy cariñosa a reencontrarme con estas personas, pero sobre todo a volver a encontrarme conmigo mismo al revisitar a estas personas y a revisitar los temas que recurrentemente tocamos. Roche, para ti, ¿qué ha significado el proyecto? Bueno, mucho de lo que Mario ha expresado sintetiza lo que ha representado para mí la experiencia. Yo te diría que también ha sido un reconocer, un redescubrir a muchos de estos colegas, a muchos de estos mentores y maestros. En el proceso de estudio previo a las conversaciones, uno se encontraba con datos, con episodios, con anécdotas que uno no conocía y que entonces llevaban a uno como entrevistador a colocar y a calibrar en su justa perspectiva la trayectoria de estos compañeros más veteranos o más jóvenes. Hace un rato comentaba o me preguntaba sobre el tema del teatro y el periodismo. Fíjate, Rafael, hay algo que yo aprendí del teatro que me ha servido mucho como entrevistador y es la capacidad de reaccionar. En escena se supone que tú reaccionas a lo que te da tu compañero. En una conversación, como bien trae Mario, tú debes reaccionar a lo que te da tu interlocutor. Muchas veces uno puede tener un temario, pero de pronto esta persona te trae algo que te lleva por otro camino y si uno no sabe escuchar, no sabe reaccionar, se le escapa quizás ese momento mágico de esa conversación. También hay otra cosa, uno podía tener unas digamos, ideas, unos imaginarios con respecto a estas personas y de pronto esto se va transformando a partir de esa conversación. Hay veces que uno quería o esperaba que esa persona te diera algo que al final de la charla no ocurrió y podía darse el caso de que te sintieras hasta cierto punto hasta inconforme o insatisfecho, ¿no? Después yo rápido, Rafael, ¿cómo tú escuchaste esto? ¿Qué te pareció? Pues es esa insatisfacción creativa, ¿no? De la que les hablaba hace un rato. Pero ha sido muy enriquecedor, ojalá se pueda repetir o presencialmente o en línea, ojalá que presencialmente. Definitivamente que sí, vamos a darle seguimiento a esta gesta que ha traído tanto reconocimiento en medio de la pandemia al teatro de la universidad. Agnes, yo sé que para ti ha sido un reto pararte frente a la cámara y entrevistar a tantos colegas. Cuéntame cómo te sentiste y cómo pudiste llevar el proceso. Pues mira, qué bueno que lo dices, porque efectivamente eso era lo primero que iba a mencionar. Me tuvieron que convencer y nos sigue un poco de trabajo, ¿verdad? Porque pues tanto los dos Marios como Pedro tienen experiencia como entrevistadores, tienen experiencia pues exponiéndose, ¿verdad? Ante un público, ya sea virtual o presencial, y la realidad es que a mí eso me cuesta un poco. Yo soy preguntona, como dice María Alegre, pero no necesariamente con un objetivo, ¿verdad?, de periodista, de obtener unas respuestas con una intención particular, ¿no? Así que sí, me costó, pero a la misma vez yo creo que me dio una oportunidad de, como dice Mario, conversar con colegas, con amigos, a veces con personas que no conocía tan bien, pero de quienes aprendí. Y que no necesariamente contestaron las preguntas que yo quería que contestara, pero sí
aportaron informaciones que yo creo que mirándolo, ¿verdad?, como un todo, fueron enriquecedoras tanto para mí como para el público que nos estaba viendo. Me parece importante ese componente del aprendizaje, y yo pues siempre me reporto a mi función como docente y como profesora, que es que uno aprende de todo. Uno se da cuenta de todo lo que está haciendo, pues están haciendo los colegas, lo mucho que hacen con tan poco, ¿verdad? Yo en particular entrevisté a algunos de los grantees de la Fundación Flamboyant, y lo que nos impresionó en el proceso fue todo lo que ellos ya estaban haciendo antes de que recibieran el grant, y cómo el grant lo que hizo fue potenciar, ¿verdad?, este trabajo que ellos ya estaban haciendo. Y la otra cosa es esta noción de la resiliencia. O sea, en todas las entrevistas, tanto las que yo pude hacer como las que pude ver, está esta noción del artista como que es que no hay vuelta atrás, yo no me puedo parar, yo puedo coger una pausa, ¿verdad?, y decir, bueno, ¿y ahora qué toca? Pero en ningún momento ellos se plantearon que hubiese un detente en la labor artística. Y creo que es lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? De primera intención nos cogieron a todos desprevenidos, pero fue, ok, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a transformar mi práctica o lo que hago o lo que quisiera hacer para acomodarme a lo que puedo hacer en la realidad? Y yo creo que esa es no la única, pero quizás nuestra mayor aportación. En lo personal, pues me lo disfruté un montón. Me alegro que me haya convencido. Gracias. Y para ti, Pedro, que yo sé que tú estabas casi al borde de la locura con el encierro y con no poder inventar como tú haces constantemente. Pues mira, yo de todas las entrevistas tengo que decirte que la primera fue la más difícil, la de Norwil Fragoso, porque no la conocía. Y yo naturalmente disfruto de la gente. Yo creo que por eso el encierro se me ha hecho tan difícil, porque tengo amigos que me dicen, esto ha estado maravilloso porque me he podido concentrar en ABC. Y yo decía, ¿qué? O sea, yo no puedo imaginarme en el encierro simplemente girando hacia la productividad. Yo he extrañado cada minuto de compañía de mis amigos. No obstante, tengo que decir, como dijo Mario Alegre, que sin la música y sin la literatura definitivamente hubiese enloquecido completamente. Y en ese sentido, poder conversar con creadores y acercarme a gente que conocía muy bien, fue bien chévere. Con Norwil no había tenido la oportunidad de conocerla, y de ahí en adelante, pues, el objetivo que yo perseguí en cada una de las entrevistas es poder revelar algún ángulo diferente de las personas que me tocó entrevistar. Por ejemplo, a Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell los conocemos porque mantienen un espacio de radio semanal extraordinario y su obra habla por sí sola. Pero me encantó, por ejemplo, que Rosa Luisa reveló que su papá era crítico de teatro, que era periodista y que en su casa se hablaba de periodismo y de teatro, porque ese ángulo, por ejemplo, yo no lo conocía. De momento vaya a hacer esa conexión y yo, qué interesante. Lo mismo cuando hablé con el maestro Martorell, siempre me pareció importante que, ¿verdad?, en este momento, en este contexto que salió El accidente feliz, un documental cuya proyección se vio interrumpida por el encierro, hablar con él sobre lo que significó en su vida el periodo que vivió en México, que es un periodo que antecede a ese periodo en el que él se inventa a sí mismo, porque entonces, troncando con Pedro Adorno, a quien me tocó entrevistar y probablemente la persona más cercana a mí, quien también terminó molesto conmigo porque venía preparado. Yo sabía que si nos prendían una cámara los dos, yo sabía de qué él quería hablar, así que yo intencionalmente me preparé para subvertirle el discurso y le saqué a Morovis, la carta de Morovis, que es tu pueblo natal. Claro, y muy apreciada la conexión que hiciste. Y yo decía, pues no, ahora háblame de qué significa Morovis, qué le agrega Morovis a tu trabajo. Cuando se acabó la entrevista, decía, mira, loco, yo estaba ready como para 5 cosas que no me preguntaste. Y me dice, y yo sé que tú venías a preguntarme cosas que yo no esperaba. Y yo decía, pues claro, o sea, no vamos a tener la conversación que siempre hemos tenido. Yo quería que pudiese hablar de otras cosas de cuestiones personales, y así fue con el resto de la gente. Tengo que decirte que para mí poder hablar con Eduardo Lalo, con Yossi La Torre, que son dos figuras, ¿verdad?, disímiles. Eduardo se ha vuelto una de las caras más conocidas de la literatura, pero es una persona que yo conozco hace 30 años, y yo sé que durante buena parte de su producción literaria Eduardo Lalo pasaba por la vida de incógnito, y de momento ya no se puede esconder, la gente sabe quién es. Es importante. Yossi, que es una figura tan importante de un capítulo de la música
puertorriqueña fue algo extraordinario y fue muy grato también para terminar a hablar con Maricé Tata Álvarez de Teatro Breve, porque yo la tuve de alumna en Estudios Generales y yo vi de cerca cuando la picó el mosquito del teatro, porque ella estaba segura de que iba a ser maestra de educación especial, hasta que cogió una clase en la Facultad de Educación que le cambió la vida. Y yo recuerdo cuando por primera vez en su discurso asomaba la duda de terminaré siendo maestra. No sé, ya los resultados hablan por sí solos, así que esto es como un juego. Conversar es como un juego, estirar la bola y que te la devuelvan. Definitivamente. Y un poco ir moviéndote para ver cuán duro le das y por dónde le das y si respondes, etcétera. Así que yo agradezco mucho la posibilidad de haber participado en este proyecto y de haber contribuido como pude. Gracias, Pedro, por toda tu colaboración. Y hablando de juego, ahora yo quiero que juguemos un poquito, porque se ha vuelto muy larga ya la entrevista. Así que quiero que cada uno de ustedes me diga en una frase corta qué es lo primero que piensan cuando yo menciono a la Universidad de Puerto Rico. Mario Alegre. Pues la universidad ha sido parte de mi vida fundamental. Yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero desde que llegué a Puerto Rico en el 77, aquí vi mi primer festival Casals. Al segundo año de estar yo en Puerto Rico, traje a mi papá de México a que diera el festival Casals conmigo. Y de ahí en adelante la historia de la universidad ha sido mi historia, ¿verdad? Sobre todo cuando me volví periodista cultural, que yo me la pasaba metido en la Yupi. O sea, ¿qué más puede representar para mí la Universidad de Puerto Rico sino una parte crucial en mi vida? Y para ti, Mario Roche. Me lo ha dado todo. Todo. Me formé, he trabajado acá, me desarrollé como artista, como académico. Pude hacerlo gracias al apoyo institucional. Me lo ha dado todo. ¿Y en tu caso, Agnes? Pues la Universidad de Puerto Rico es mi casa. Yo empecé, ¿verdad?, en la Universidad de Puerto Rico desde la escuela elemental y así aquí he seguido, ¿verdad? Es mi casa y es mi proyecto de vida. ¿Y en tu caso, Pedro? Pues mira, para mí ese primer recuerdo de la infancia de venir al teatro de niño a ver La Carreta, me parece que fue la obra, en un sentido como de mucho respeto, era un momento solemne, de solemnidad. Y de adulto, yo contestaría como Mario Roche. A mí también me lo ha dado todo porque llevo 22 años de mi vida profesional trabajando aquí y me siento que como investigador, como historiador me he formado. Así que cuando escucho el alma mater me conmuevo hasta las lágrimas porque me doy cuenta que por la universidad pasan mis afectos, una buena parte de mis relaciones, y curiosamente hubo un momento de mi vida que yo pensaba que yo nunca iba a llegar a enseñar en la universidad, porque no había hecho las cosas bien, no tenía las relaciones, había cogido un camino diferente. Yo decía, yo no voy a llegar a la universidad. Así que cuando me dieron trabajo en el 1998 fue particularmente grato, gratificante y sabroso sentir que no se había cumplido ese sentido que yo tenía de que a la UPI nunca iba a poder llegar a enseñar. Y si yo les pido a ustedes que mencionen una sola palabra cuando yo menciono Teatro UPR, Mario Alegre. Plenitud. Mario Roche. Magia. Agnes. Eso no es justo, porque siempre empiezan con el mismo y puede picar adelante, yo no sé. No tengo el teatro es el teatro. No hay otra, o sea, representa demasiadas cosas como para definir de una palabra. Y Pedro Reina, ¿qué piensas cuando menciono Teatro UPR? Yo dije solemnidad, así que yo me adelanté a la pregunta, pero voy a confesar que ahorita cuando llegué para esta entrevista me paré al lado de allí y miré desde el escenario y confesé que era la primera vez que yo me paraba en el escenario del teatro. Ah, mira qué bien. Me había parado al frente una vez a dar una conferencia, de hecho también por intercesión de la decana Bosch, hace como 1 año y medio, 2, y fue la primera. Yo decía, wow, este es mi debut en el teatro. Era un grupo de estudiantes de escuela superior sentados en la primera fila, pero nunca me había parado en el escenario, así que ese recuerdo así de momento mirar para arriba como... Definitivamente el teatro siempre impresiona. Amigos, estamos llegando a la fase final de
esta jornada y esta buena charla tan amena que hemos tenido con nuestros colegas. Quisiera pedirle a cada uno de ustedes ahora que pudiesen ofrecer una breve reflexión sobre lo que está ocurriendo a nivel global y qué propuestas ustedes podrían presentar o ideas al respecto. Bueno, esto es algo que nos desborda, ¿verdad? Obviamente eso se escapa a nuestras posibilidades y a lo más que uno puede aspirar como individuo, ¿verdad? Como persona, es a tratar de hacer lo que está a tu alrededor, a tu universo más cercano, ¿verdad? Darle seguridad, darle paz, darle sosiego, darle sentido de dirección, darle ecuanimidad, tratar de cuidarte a lo máximo, tratar de inculcarle a los tuyos, ¿verdad? Esa urgencia de tener cautela, porque más allá de eso, Rafa, no podemos hacer otra cosa. No está en nuestras manos, ¿verdad? No somos estadistas, no somos políticos, no tenemos el poder de hacerlo. Y hasta donde yo creo que reconocer mis limitaciones están en ese universo cercano a mí. Y vivir un día a la vez, vivirlo con optimismo dentro de las circunstancias, pensar que esto va a pasar, tarde que temprano, no hay mal que dure 100 años, y perdone que vaya este cliché, pero así es. Y yo creo que no podemos hacer nada más desde lo individual, ¿no? Si ustedes tienen alguna sugerencia que rebase a eso, me encantaría escucharla porque creo que hace falta que haya a otros niveles algo que nos dé un poco más de dirección y de seguridad. Mario Roche, ¿cómo lo ves tú? ¿Y qué propondrías para nosotros los que trabajamos en las artes escénicas? Bueno, primero decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Ha habido otros momentos históricos, hubo la pandemia del 1918, ese mismo año hubo temblores en Puerto Rico, luego pasaron huracanes y aquí estamos. Ha habido momentos a través de la historia a nivel global en los que hemos enfrentado situaciones durísimas y nos hemos levantado. Y uno tiene que confiar en que eso va a ocurrir siempre desde la justicia, siempre desde la tolerancia y el respeto hacia el otro. En términos del quehacer artístico y cultural, realmente uno vive esto con alta dosis de incertidumbre. Uno confía en que se creen las condiciones para que lo antes posible se pueda regresar a una labor no sé si llamarla normal o dentro de un marco de una nueva normalidad, pero me parece que en ese sentido es fundamental que el Estado, que el gobierno, que el sector privado entienda el corazón de lo que hemos estado charlando aquí, que es el valor de la cultura en términos formativos, del potencial de desarrollo económico que da la producción artística también. Y eso es algo que no podemos perder de vista acá, porque uno lee sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, donde se está discutiendo sobre la posibilidad de desarrollar unos bailouts para ayudar a financiar operaciones de proyectos culturales en lo que se pasa la etapa más difícil. Pues algo en esa dirección se tiene que comenzar a discutir aquí de una manera sistemática. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, y esto fue algo que salió en una de las entrevistas, me parece que con Dean Zayas, yo creo que ahí está el carromato de la universidad. Aquí tenemos el teatro de la universidad que tiene un espacio amplísimo que podría dar paso a desarrollar unas puestas en escena en las que el público tenga un distanciamiento físico. Claro, aquí el desafío de cómo yo hago este trabajo actoral está sobre la mesa. Pero en términos de la universidad, el rodante con su carromato te permitiría llevar a cabo unas puestas en escena en espacios abiertos con, digamos, una cierta garantía. Este espacio tan grande del teatro de la universidad, con 1.800 y pico de personas, ¿verdad?, que caben en esta sala, también nos podría plantear posibilidades. Lo que no podemos perder, aunque yo sé que es bien difícil, es la esperanza y la ilusión de que vamos a poder retomar unas cosas. No podemos perder esa esperanza. Así será. Agnes, tú que eres madre y educadora, ¿cómo lo percibes también? Pues mira, yo voy a adherirme un poco a lo que han dicho ambos Marios en el sentido, ¿verdad?, de que tenemos que tener, o sea, las palabras clave, ¿verdad?, han sido la confianza, ¿no?, que podamos confiar en que esto lo vamos a superar, pero lo vamos a superar juntos. O sea, yo creo que aquí hay que tender los vínculos, que hay que estrechar esos vínculos, así sea de manera un poco artificial. Y yo sé, como dice Pedro, a mí también me cuesta. Yo soy una persona, ¿verdad?, que me gusta estar con la gente, me gusta estar rodeada de la gente que quiero, y eso es difícil, ¿verdad? Pero sí siempre hay un núcleo interno que es el que te da fuerza a ti.
y entonces luego pues extender eso a los demás en la medida en que tú puedas. Y pues desde el punto de vista de lo que hacemos aquí en la institución, pues yo creo que los profesores han dado el resto, de verdad. Yo mirándolo desde afuera, me parece que como educadores nos hemos lucido, ¿verdad? Porque hemos continuado, así como lo hicieron los artistas, los profesores también, y pues sin conocimiento no podemos progresar, ¿verdad? Y debemos compartir esos conocimientos y hacerlo de una manera responsable. Ustedes que son periodistas, pues también desde el punto de vista de lo que es la prensa, de lo que es la información, la divulgación, ¿verdad? Y la importancia de los datos dentro de este contexto informativo. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo ya y que podemos seguir haciendo, pero yo creo que, como les decía, palabras clave son la confianza y la esperanza de que vamos a poder, ¿verdad?, superar esta prueba. Así es. Pedro, ¿qué piensas tú? Mira, yo pienso dos cosas. Uno, volver a insistir en que la cultura es parte de la medicina que nos hemos juntado en el cuerpo y en el alma para enfrentar este desafío. Y creo que es importante que se le reconozca a la creatividad y al arte la posibilidad de atreverse a considerar ideas diferentes. Hace un par de meses yo participé en una charla donde decía que siempre en circunstancias como esta vamos a la ciencia, pero no hay ciencia sin imaginación. Por lo tanto, la ciencia y el arte no están divorciados. Los científicos que ahora mismo se han tenido que plantear posibles salidas a esto, número uno, tienen que plantearse qué haría un artista y tienen que también entender, y lo hemos entendido perfectamente, que idealizamos que la ciencia es casi perfecta cuando en realidad no lo es, y la ciencia es como el arte, se equivoca y se aprende de los errores. Por otro lado, yo quiero reconocer y pedirle al público que tenga conciencia de que los artistas han sufrido mucho. Una obra de teatro no es lo mismo por Facebook en persona, un concierto no es igual en persona, así que yo sé que nuestros bolsillos han sido trastocados y nuestras economías han sido trastocadas, pero es importante que disfrutemos de los distintos espectáculos que ocurren. Pero recordemos que hay personas que si no ejecutan su arte no comen, porque no necesariamente están empleados. Así que en la medida en que usted pueda apoyar una publicación, que usted pueda apoyar a un escritor, que usted pueda apoyar las presentaciones que se dan virtualmente de distintos artistas, recuerde que para muchos de ellos lo virtual, poder presentarse virtualmente, es la única manera que tienen, no solo de mantener el vínculo, sino de trabajar. Entonces yo creo que vamos a ver, esta es una predicción, que a medida que progrese el año y que el distanciamiento se mantenga, vamos a ver gente que nos va a ofrecer presentaciones, pero nos va a pedir algo a cambio, ¿verdad? Puede ser la voluntad, lo que la gente quiera dar, pero me parece que es importante que recordemos que para los artistas esto es trabajo, esto no es solamente una responsabilidad cívica. Y yo por lo menos trato, en la medida de lo posible, de hacer eso, de respaldar el trabajo de los escritores y los artistas y los músicos que veo, porque este es un momento fundamental para ellos. Puede ser comprando una canción en alguna de las plataformas, puede ser haciendo una aportación a través de algunas de las plataformas donde también se pueden hacer aportaciones, pero recordar que necesitamos, para tener artistas, vamos a tener que mantenerlos vivos, mantenerlos como trabajadores de la cultura. Así que mi exhortación es a eso, que recordemos que tenemos que cuidarlos también. Y siguiendo la línea de los compañeros, quiero empeñar nuestro compromiso, que desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico estamos sumamente ocupados buscando la manera de rehacer el quehacer y esa plaza de trabajo para todos estos colegas artistas. Así que cuenten con nuestro compromiso, con nuestra palabra de que el teatro dentro del proceso de la pandemia va a resurgir. Deben estar pendientes a todas nuestras redes, ya pronto van a tener noticias de qué es lo próximo que viene y que va a ser un espacio de trabajo para todos ellos. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer a todos ustedes por habernos sintonizado durante estos 3 meses. Quiero agradecer a Mario Alegre, quiero agradecer a Mario Roche, a Agnes Bosch, a Pedro Reina y a Edgar García, que también estuvo colaborando con algunas de las entrevistas. Quiero agradecer a mi equipo administrativo del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, a la señora Tamara Miranda, al señor Jaime Figueroa, quienes han estado colaborando estrechamente con este proyecto. Agradezco también a la administración de la Universidad de Puerto Rico por siempre decirnos que sí, apoyar todas nuestras iniciativas y creer en el trabajo que hacemos desde el teatro. A nuestra audiencia, sigan pendientes, sigan apoyándonos. Ya mismo vamos a darle nuevas noticias.
Perdonen lo malo porque ha sido muy cuesta arriba y muy casero la producción del Teatro Invita, pero con mucho amor y con mucho compromiso para que ustedes y nuestros artistas sigan teniendo la información que necesitan. Así que hasta pronto. Esta semana vamos a tener un par de sorpresas para ustedes.